es licenciada en nutrición y docente también de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL. Ajá, pero que hace poco que sos docente. Sí, aparte es una incorporación reciente. Sí, vas de a poco, digamos, haciendo prácticas y demás. Exacto. Bueno, hace 3 años que estoy en la cátedra, pero recién ahora es como que estoy... Exacto. Karina, salió un informe hace muy poquitos días, un estudio que realizaron ustedes desde la cátedra. Contanos de qué se trata y por qué nos puede llamar la atención que hayan detectado obesidad infantil en algunos barrios. Bueno, en primer lugar, yo creo que para puntualizar, digamos, se hizo en 3 barrios de la ciudad. Fueron 3 estudios distintos, ¿sí? En primer lugar, bueno, como mi trabajo final justamente, planteamos un estudio en el barrio San Agustín. Eso fue un estudio bastante largo porque fueron más de 5 meses, todos los días se fue al barrio. Aparte se plantea en un rango etario bastante particular como es chicos de 1 a 2 años, donde generalmente dejan la lactancia materna y entonces hay muchos factores inmunológicos y demás que protegen al chico, y por otra parte tenemos que empiezan a entrar en contacto con el ambiente y demás. Entonces buscábamos en un barrio con características en las que encontrábamos que había mucha contaminación y demás, esperábamos a que enfermen más, perdíamos los factores inmunológicos, y si estaban mal alimentados buscábamos desnutrición justamente. Entonces, bueno, nos encontramos con que no, que prevaleció y por un alto porcentaje todo lo que fue sobrepeso y obesidad. ¿Mala alimentación? Supongamos, en lugar de una fruta o con un buen desayuno, un pedazo de pan y mate cocido. Supongamos. Bueno, en primer lugar, generalmente hasta nosotros íbamos de mañana, en lugar de llegar, bueno, tal vez con alguna galletita o un pedazo de pan, como decís vos, hasta tal vez llegaban con un puflitos o algún, si no se ve mucho, por ejemplo, en una mamadera, en lugar de leche, ahora se ve un jugo, una gaseosa. Entonces tenemos... Y además, bueno, también lo que por ahí me gustaría reforzar un poco en esta idea es... no estamos hablando, porque siempre se habla, bueno, como que es una cuestión económica. Hay determinados casos en los que sí, la cuestión económica se trabaja y demás, pero hay, en este caso una gaseosa no va a ser más barata que un lácteo, una leche. Entonces estamos hablando de una cuestión cultural, ¿sí? Como que es una cuestión de consumismo o de promoción. Entonces por ahí es lo que más estuvimos viendo en estos casos. Claro, detectar obesidad en un pequeño de 1 o 2 años es alarmante por el hecho de que uno dice, bueno, ya a esa altura se está alimentando mal. Claro, no, y aparte muchas madres te plantean esto de, bueno, pero a él le gusta, a esa edad los chicos no eligen, o sea, van a elegir lo que más les gusta, pero ellos no tienen el poder de decidir sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es saludable, lo que no. Entonces, por ahí... lo que se hace, más que nada se busca hacer educación, digamos, tratar de charlarlo, porque muchas veces se habla como que es o sea, de los sectores altos, de consumismo y demás, pero bueno, por ahí lo que planteaba era justamente que sería una cuestión de que no hay estadísticas en cuanto a determinados barrios, más que nada de Santa Fe, sino que por eso es como que no se planteaba este tema del sobrepeso y obesidad. Karina, más allá del rango etario que estudiaste, vos en lo cotidiano, en tu consultorio y demás, ¿estás viendo mucha obesidad infantil? Claro, eso fue, bueno, en San Agustín, después se hizo en Santa Rosa de Lima con un rango etario más amplio. Y después, yo lo que estoy haciendo ahora, ya hace mucho tiempo, ya van a ser 2 años, en Nueva Pompeya, en el Centro de Salud de las Flores, ahí sí es consultorio todas las semanas, las derivaciones pediátricas, las consultas de los padres y demás, siempre son por sobrepeso y obesidad, por sobre lo que es la desnutrición, digamos, son muy pocos los casos que tenemos. El caso de obesidad. Exacto. Vamos a compartir las consultas de Andrea Palero. Adelante, Andrea. Bien, ¿hay alguna relación directa entre, por ejemplo, el peso de la mamá en el embarazo, el sobrepeso del bebé al nacer y la genética con respecto después a la obesidad infantil? Tiene mucho que ver, es algo que
tratamos, nosotros por ejemplo, una de las primeras consultas, o sea, obviamente tenemos todo, se llama anamnesis, son todas las preguntas que uno hace a la madre cuando llega con ese chiquito, más que nada cuando son menores de 2 años, Claro. esto es muy importante, obviamente después también, pero en ese rango etario es crítico. Cuando la madre tuvo bajo peso o sobrepeso, tenemos posibilidad, se llama macrosómico, el chico cuando tiene más de 4,5 kilos, tenemos, o sea, tenemos muchas posibilidades de que ese chico de grande desarrolle alguna enfermedad crónica, sería inflamatoria crónica, como es por ejemplo obesidad, diabetes y demás. ¿Y la parte genética? Y la parte genética, sí, también influye la predisposición, obviamente el metabolismo y demás de los chicos, pero siempre hay un detonante genético y uno ambiental. O sea que si en la familia ya tenemos determinados hábitos, generalmente se trasladan a los chicos. Pero de todas maneras siempre se puede revertir, ¿no? Más Sí, allá de por eso digo, puede haber una predisposición, o por ejemplo, el caso, el que más suele aparecer es que dicen, bueno, tengo tiroides, entonces por eso estoy, o sea, me excedí de peso, demás. Hay cuestiones puntuales en las que se predispone, pero también hay un detonante ambiental. Ambiental quiero decir todo lo que es el consumismo y demás. Hablando de eso, del consumismo, hay una cuestión de marketing que tiene que ver con estas comidas rápidas, con frituras, con papa frita y esas típicas hamburguesas que no ayudan para nada a los chicos, ¿eh? Y les encanta, y si eso le sumas la gaseosa, les encanta, son felices ellos. Claro, pero también... ¿Cómo se lo negás? En realidad no es una cuestión de negación. A ver, es difícil, obviamente vos si vas con tu hijo al súper o demás, ellos lo van a pedir. Pero es una cuestión de educación. Yo siempre por ahí le doy el ejemplo a las mamás, o sea, ellos son tan responsables de que el chico vaya a la escuela, que se higienice, como de lo que consume, porque también es a largo plazo le estamos haciendo un mal y ellos no lo eligen, porque ellos no pueden saber lo que está bien a los 3 años. Si bien en el momento van a llorar, después sería peor cuando aparecen estas enfermedades crónicas que son mucho más, o sea, son un problema de salud. En el caso de colesterol a los 6, 7 años. Antes, están apareciendo mucho antes. Lamentablemente sí, hay casos de lo que serían los valores de laboratorio que le llamamos, todo lo que es colesterol, azúcar en sangre y demás, están alterados y la verdad que sí, o sea, aparece cada vez con más frecuencia, digamos. Karina, ¿cómo haces para tomar conciencia a los papás en esta problemática de que tienen que alimentar bien a los chicos? Porque como vos decís, vienen con malos hábitos, por ahí a veces son papás gorditos que a sus hijos le dan los mismos que ellos consumen. Y también es otra cuestión de comodidad. Es más fácil comprar una coca, una bolsa de papitas fritas, en lugar de comprarles algo sano. ¿Cómo haces para hacer concientizar a los papás de eso? En primer lugar, lo primero es, o sea, no hacerlo sentir, digamos, culpable, porque el ritmo de vida, las publicidades, o como hablábamos antes, a ver, tenemos una cuestión de... Los chicos obviamente siempre te lo van a pedir y a veces por una cuestión de tiempos es como que andan corriendo y bueno, y le quieren dar algo y dejarlos contentos. La cajita feliz de todos colores, que es muy atractiva, ¿no? Exacto. Pero, o sea, por otro lado sí, dejarles puntualizar el hecho de que también son responsables y que tenemos que organizar esas comidas, no prohibirlas porque son chicos y obviamente esas cosas dulces le van a gustar y no lo podemos sacar porque aparte seguro tienen el compañerito, el amigo y el primo que lo consume. Entonces, pero sí tomar conciencia, digamos, que sea para un cumpleaños, que sea para un fin de semana, que sea, por ejemplo, si lo quieren llevar al McDonald's con la cajita feliz, que lo lleven, pero que sea una vez, obvio. Claro, pero no que sea algo habitual y ellos mismos, o cuando te dicen no me gusta, es una cuestión de hábitos, digamos, porque si no lo incorporamos nunca le va a gustar, digamos, nunca va a haber variedad en la alimentación. Hay algunos casos donde el pequeño, porque está esto de la creencia de la abuela que si está gordito está sano, qué sé yo, y se cría en un ambiente donde hasta le festejan que coma. Y ese festejo cada vez es más y el chico aprende que tiene que comportarse de esa manera y
resulta que después es tarde. Bueno, esto por muchos años fue así, ahora cada vez más las mamás por suerte es cuando más están consultando por ahí con esto de que empieza a salir un poco a la luz lo que son los problemas que esto puede traer. Entonces, por ahí otra de las cuestiones es, bueno, como hablábamos, malnutrición por exceso, pero tal vez esos chicos a veces los vemos gorditos, sanitos y demás, les hacemos un estudio y tienen anemia, por decirlo. Claro. Entonces se está tomando cada vez más conciencia y por ahí es lo que se trata de promover, que se puede cambiar. Desde pequeños le podemos dar, a ver, ¿cómo le inculcamos desde pequeños la verdura? Yo no comí verdura hasta los 25 años más o menos, porque en casa no se comía y cuando le decías que no, y papá, como papá no comía, nadie comía. Entonces se daba toda esa situación familiar. ¿Cómo haces para atacar todo ese entorno? Se empieza a puntualizar, o sea, con pequeños cambios, o sea, no tratar de un día para el otro que se incorpore el lácteo, las verduras y demás. Se empieza siempre incorporando, bueno, voy a dar un típico ejemplo, pero por ejemplo, una empanada de carne, hacerla con un poquito de lenteja, que vos empieces en algo que está camuflado, empezar a incorporar ese gusto que no lo traemos naturalizado, porque esa es otra, es una cuestión de texturas, de gustos. Cuando te dicen el chico no me gusta, generalmente aparece esto al año y medio y es o sea, te hacen una cara muy fea, se llama neofobia. Que es normal en los chicos, ¿por qué? Porque empiezan a tener contacto con el ambiente, se cree que es algo por naturaleza, que los chicos tienen ese rechazo a todo, entonces pero hacen... si cuando prueban la papilla, claro, le puedes sacar 1000 fotos a las pero justamente eso se llama neofobia, sería como una defensa natural que tiene el chico a defenderse, porque viste que a esa edad todo lo llevan a la boca. Sí. Pero bueno, ahí está la mamá de seguir intentando, de hacer otra preparación y demás. Por eso desde muy chiquitos, aparte generalmente el chico que no lo consume de chiquitos, después un adulto que va a incorporar menor variedad de alimentos, pero porque no lo tiene, o sea, como que los sabores son aprendidos, o sea, como que... ¿Le das motivación a través del juego? Supongamos cantos que decimos brócoli, y empezamos con la guerra ahí en la cocina. Ellos aprenden muchísimo jugando, cocinando, todo lo que es lúdico para los chicos es muy bueno, porque aparte, bueno, lo hemos comprobado trabajando con escuelas o lo que es kiosco, y ellos mismos son muy absorbentes, o sea, a través de un juego, a través de un video, de lo que sea, es como que lo pueden, o ellos mismos cocinando, es como que después lo comen porque lo cocinaron, porque lo estuvieron manipulando. Noelia, perdona, ¿se puede hacer una preguntita más? Dale. Algo que me llama mucho la atención cuando voy al supermercado y veo mamás con chicos en el carro, es que todos los postrecitos habidos y por haber van al carro. Y yo quiero saber, porque yo soy todavía fanática de los postres en casa, pero hay una diferencia muy grande nutricional y en calorías entre el postre que compramos hecho y el postre que hacemos en casa. Generalmente las características son distintas por el contenido, más que nada, por ejemplo, de azúcar. Claro. Bueno, hay marcas puntuales que son muy promocionadas, por ejemplo, porque el chico va a crecer más o determinadas cuestiones puntuales que se le asigna a un determinado postre o yogur, y la realidad es que para que tienen esa función, por ejemplo, un determinado postre, por ejemplo, para que crezca, pero el chico se tendría que comer aproximadamente 20 de esos postrecitos por día para que tenga efecto, y antes obviamente le agarra diarrea o algún otro malestar estomacal por la cantidad de postres que se consumió. O sea, y muchas veces hay una incorporación mucho mayor de azúcares, que justamente y bueno, aditivos que se usan para que sea para conservar, y también porque hacen la función adictiva. O sea, uno consume un postrecito y quiere comer más. Claro. Pero es propio de la empresa para vender, digamos. Por supuesto. En este contexto que no es muy alentador, porque además los chicos están muy metidos en la tecnología, y la tecnología y el uso abusivo de la tecnología es sinónimo de sedentarismo, y esto tampoco ayuda para que los chicos no sean tan obesos. Tienen que correr un poco más, moverse un poco más, jugar corriendo, moverse. Eso les va a ayudar también para bajar un poco el peso. Sí, todo... Hoy en día predispone pasemos desde inseguridad, juegos, sedentarismo, los chicos no solo, porque muchas veces decimos, bueno, genial, que no pasen muchas horas frente a la compu, frente a la tele,
pero tenemos que proponer algo para esos momentos. Sí, claro. Otra, por ahí lo que me llegan es, sí, va al club y bueno, pero también sigue comiendo comida chatarra. Entonces, está bueno lo promover, pero también tenemos que contagiar un poco de todos estos ámbitos de que se incorporen otras opciones, además de lo que es la comida chatarra, que sí, le hay un dato llamamos. positivo, esto cortito, que tiene que ver con la creación de cantinas saludables en las escuelas, sí, y tiene que ver con otro tipo de alimentación, no tanto la factura, los bizcochitos, las galletitas, sino con otro tipo de cosas, y además con la incorporación de frutas, una manzana en lugar de 2 facturas. Eso es positivo. Está muy bueno que al menos tengan la opción para elegir. De a poco cada vez más se está incentivando más a los chicos, porque antes que un chico se lleve una fruta a la escuela era impensado. Y ahora realmente es como que de a poco los chicos se animan, o de última, si no se pueden llevar la fruta, algunos cereales de desayuno sin tanto azúcar. Se están incorporando algunas opciones distintas y ellos mismos, digamos, como decía antes, son muy absorbentes y si uno le va enseñando, generalmente copian mucho. Entonces, no solo lo que podamos hacer en la escuela, sino en casa, porque muchas veces, como hablábamos antes, hablamos de que la mamá, por ejemplo, no come verduras, el papá tampoco, y el chico tampoco va. Si vos no te sentás a comer, el chico tampoco se va a sentar a comer, pero porque no, si en la mesa no hay nadie más que él, no lo va a incorporar. Es muy difícil. Ojalá todas estas cosas hayan servido para llamar un poquito a la puertita en casa, a ver qué podemos hacer para cambiar algunas conductas. Licenciada, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Si puedo hacer un agradecimiento, por ahí una de las personas que más me apoya en todo esto que estamos trabajando y demás, en los barrios, y bueno, después de la cátedra, es la jefa de cátedra, que es Milagro Ferrando, y bueno, y por ahí está con un microemprendimiento que es Sabona, es un centro de día de profesionales, todo para chicos con discapacidades, que por ahí me parece una iniciativa súper importante. Ya tiene una invitación hecha. Así que bueno, la veremos por acá. Dale.